Cuando pensamos en Suecia, la mayoría tenemos en mente una imagen muy concreta. Pensamos en pueblos idílicos de cuento, en un estado de bienestar ejemplar, en seguridad, en muebles de IKEA y en una sociedad tan tranquila que casi parece aburrida. Durante décadas, Suecia fue el gran escaparate mundial de todo lo que se consideraba bueno. Pero a estas alturas, de esa imagen ya no queda nada. Suecia se ha convertido en un campo de batalla entre bandas, y en las afueras de Estocolmo, Gotemburgo y Uppsala, los servicios de seguridad describen la situación como un conflicto asimétrico. La criminalidad de las bandas se está disparando, la tasa de homicidios no deja de subir, y lo más impactante es que los autores suelen tener apenas 12 o 13 años. Los tiroteos a plena luz del día y los ataques con artefactos explosivos caseros se han convertido en parte de la vida cotidiana, y cada año dejan entre 50 y 60 muertos. Pero ¿por qué y cómo cada vez más adolescentes suecos terminan metiéndose en bandas o incluso convirtiéndose en asesinos? En realidad, el camino hacia el crimen organizado suele comenzar de una forma que a primera vista parece casi inofensiva. Los delincuentes se exhiben en redes sociales como Instagram o TikTok con relojes caros y armas. Se muestran rapeando y presumen de un estilo de vida lujoso y supuestamente atractivo, muy parecido a la imagen que proyectan los raperos de temática criminal en muchos otros países. El algoritmo acaba colando ese contenido en las recomendaciones de adolescentes frustrados, necesitados de reconocimiento y que sueñan con una vida así. A través de los comentarios que dejan bajo vídeos y fotos, los criminales detectan a posibles reclutas y se ponen en contacto con ellos. A esto se le conoce como grooming. Intentan ganarse la confianza de esos adolescentes y muchas veces les regalan cosas como skins de videojuegos o pequeñas cantidades de dinero. También les ofrecen la posibilidad de ganar dinero con encargos, junto con la promesa de que algún día ellos también podrán llevar una vida emocionante y llena de lujos. Más adelante, la comunicación pasa a aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram o Signal, y para muchos adolescentes es ahí donde de verdad quedan atrapados en el crimen organizado. En canales cerrados de grupo, los delitos graves se publican como si fueran anuncios de trabajo. El concepto se llama violencia como servicio. Los anuncios suenan completamente surrealistas. Por ejemplo, se busca conductor para un trabajo en Malmö. Se busca a alguien para lanzar una piña, es decir, una granada de mano, a un balcón, o de forma todavía más directa. Se busca tirador, tiro en la cabeza, 150.000 coronas. Eso equivale a unos 14.000 euros. This is from a shooting. This is chat logs. The victim is a 15-year-old boy, right? Sitting in a sushi restaurant like this. Yes, bro. Shoot him in the head, empty the mag, bro, till it ends. Yes, he will die, bro. I will guarantee you 200,000 crowns if he dies. So what happened was he stood outside for a bit, a couple of minutes, and he just walked in and he shot him in the head. Que tantos adolescentes acepten de verdad estos trabajos, atraídos por la promesa de mucho dinero, y que quienes están detrás logren convencerlos de que prácticamente no corren ningún riesgo, tiene que ver con una peculiaridad del sistema judicial sueco. En Suecia, cualquier persona menor de 15 años está por debajo de la edad de responsabilidad penal. No puede ir a prisión, cometa el delito que cometa. En la mayoría de países europeos, los menores de 14 años tampoco pueden ser considerados penalmente responsables. Pero en el caso de delitos graves, un adolescente seguiría teniendo muchas probabilidades de pasar años en un centro correccional o en una institución psiquiátrica de alta seguridad. En Suecia, en cambio, los menores de 15 años como mucho pueden ser enviados a un centro, y desde allí a menudo simplemente se escapan sin que el Estado los persiga seriamente. Por eso muchos adolescentes suecos apenas temen ir aceptando encargos cada vez más brutales. Our missions are mainly arms transport and a lot of drug deliveries. We can also carry out armed assaults. Para cobrar, quienes están detrás de esos encargos suelen exigir una prueba de que el trabajo se ha hecho. Los niños tienen que grabar sus crímenes con el móvil. Esos vídeos sirven luego como prueba, y al mismo tiempo como trofeos para demostrar el poder de la banda. Y en esto no participan solo chicos. En el año 2025, casi 280 chicas menores de edad también fueron acusadas de delitos violentos graves. En un caso, una chica de 15 años que solo debía disparar como advertencia, decidió por su cuenta apuntar a la cabeza, simplemente porque quería que la vieran como alguien especialmente dura. De hecho, las bandas suelen preferir a las chicas porque la policía las para y las registra con menos frecuencia. Después de conocer todo esto, probablemente te estés preguntando quiénes son en realidad las mentes maestras que están detrás. ¿Quién da esas órdenes y quién paga a niños para lanzar granadas en zonas residenciales y eliminar personas? Porque al fin y al cabo, incluso para una banda callejera corriente, este nivel de brutalidad sería algo extremo. Y aquí es donde llegamos a la fuerza inesperada que impulsa esta espiral de violencia y hunde a Suecia cada vez más en el abismo.
Porque en realidad no se trata de una escalada entre bandas callejeras rivales, como la conocemos en otros países. En el fondo, es una guerra entre dos hombres que una vez fueron como hermanos, Rawa Majid e Ismail Abdo. Rawa Majid, conocido como el zorro kurdo, es el líder de la notoria red criminal Foxtrot. Creció en Uppsala, pero más tarde huyó al extranjero para escapar de la justicia. Durante mucho tiempo dirigió su imperio de la droga desde Turquía y ahora, muy probablemente, desde Irán. Se considera a Rawa Majid el estratega que ideó por primera vez el reclutamiento de menores para las bandas a través de Internet. Su rival es Ismail Abdo, conocido como Hordgüven, que significa la fresa. Fue la mano derecha de Majid hasta que una disputa por drogas y poder los separó. Después, Abdo creó la facción separada llamada Rumba. Hasta hace solo unos pocos años, ambos dirigían sus bandas en Suecia de una manera que, dentro del mundo criminal, todavía podía considerarse relativamente normal. Es decir, utilizaban sobre todo a sus miembros para traficar con droga, robar o extorsionar con el fin de ganar dinero. En ese mundo había reglas no escritas que todos respetaban. La más importante de todas era esta: la familia no se tocaba. Madres, padres, hermanos, hermanas, nadie de la familia se tocaba. Pero entonces llegó la violación definitiva de ese código. La madre de Ismail Abdo fue ejecutada en su casa de Uppsala, en un asesinato que, al parecer, fue ordenado por el zorro kurdo. Desde entonces ya no ha habido reglas. Se ha convertido en una guerra de todos contra todos. Si los gánsteres no encuentran a sus rivales, matan en su lugar a sus padres, a sus hermanos o a sus primos. Y eso hace que la espiral de violencia gire cada vez más deprisa y arrastre a más y más personas. Las alianzas cambian casi a diario y también se están viendo arrastradas otras redes criminales y grupos de moteros como los bandidos. Really want to fuck somebody up? We blow them up. If we can't find them, we blow up their car. Solo en enero del año pasado hubo más de 30 ataques con explosivos en Suecia. Las granadas de mano en barrios residenciales se han convertido en la nueva normalidad. Pero ¿cómo pudo llegar a desarrollarse algo así? Y precisamente en un país tan pacífico como Suecia, en realidad, una parte del problema está ligada directamente a esa misma paz. Porque aunque Suecia es un gran estado de bienestar, sobre todo en los años 60 y 70, se hizo un enorme esfuerzo por alojar a migrantes llegados del extranjero, a residentes con pocos recursos y a otros grupos socialmente desfavorecidos. Fueron reubicados en enormes complejos de vivienda, claramente separados del resto de la ciudad. Igual que ocurrió en otros países europeos, esos barrios de vivienda pública fueron convirtiéndose poco a poco, con el paso de las décadas, en guetos que ofrecían a sus habitantes muy pocas perspectivas de futuro. It's normal for people living on the estate. People are used to it and are aware of the level of crime in the area. If they talk to the police, we'll pay them a visit. They'll have to leave the neighborhood and their families will be threatened. Así surgieron sociedades paralelas con sus propias reglas, muy parecidas a las de otros barrios socialmente marginados de Europa, pero con una diferencia decisiva. Como las consecuencias por delinquir eran tan limitadas, esa debilidad del sistema se explotó de forma sistemática. Y no necesariamente por los propios adolescentes, sino por el narcotráfico organizado. Suecia se convirtió en un punto clave para las bandas de la droga en Europa, y éstas aprovecharon deliberadamente los vacíos del sistema juvenil sueco, extraordinariamente permisivo. Para ellas, los adolescentes no son más que piezas de ajedrez que pueden utilizar exactamente como quieran. En particular, los hogares estatales para menores en Suecia son una parte central del problema. El Estado los diseñó para dar a los jóvenes una libertad casi total. Y las bandas de narcotráfico que operan desde la sombra consiguen utilizar esos centros como auténticos núcleos de reclutamiento. Ahora, en el año 2026, el Estado sueco parece haberse dado cuenta de que esos vacíos del sistema social tienen que cerrarse cueste lo que cueste. Entre otras cosas, el derecho penal juvenil se está endureciendo de forma masiva. Hay planes para rebajar la edad de responsabilidad penal en delitos graves de 15 a 13 años. También se están construyendo ahora verdaderas prisiones juveniles para sustituir a los centros con escaso control. Pero ¿qué opinas tú del problema de las bandas en Suecia? Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.